Nuestro tercer invitado viene desde México. El doctor Alejandro Chanona, profesor de la Universidad Autónoma de México, nos hablará sobre la corresponsabilidad que existe entre Estados Unidos y México en torno al problema de la delincuencia organizada. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a este espacio de conversación. Vine a Colombia a la 9ª edición de la Semana Iberoamericana de Seguridad y me invitaron a platicar con ustedes el tema de la seguridad entre México y Estados Unidos con la idea de si somos o no corresponsables. Déjenme decirles de qué estamos hablando. Estamos hablando de una gran frontera entre la América anglosajona y la América latina. En México empieza América Latina y es una frontera extraordinaria con más de 3.000 kilómetros de extensión, con dos sociedades, en una con más de 300 millones de habitantes, en México con alrededor de 120 millones de habitantes, en donde hoy en día 10% de la población de México vive del lado de los Estados Unidos, es decir, 12 millones viven ya sea de forma documentada o de forma indocumentada, pero son dos sociedades que interactúan cada día y hoy la frontera México-Estados Unidos es una zona bicultural. Quiero hacer un poco de historia para entender qué significa hablar de seguridad y corresponsabilidad entre México y Estados Unidos, que no solamente es una responsabilidad de dos países contiguos donde la geografía es destino, tiene que ver con todo nuestro maravilloso continente americano. Y déjenme hacer un poco de historia para traerlos pronto al presente y tratar de dejarles una idea más o menos razonada, fundamentada de esta situación de seguridad entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que tomar decisiones bilaterales en un contexto donde terminaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se habría de enfrentar por muchos años a la entonces Unión Soviética y todo el influjo de lo que se llamó la Guerra Fría, es decir, del enfrentamiento entre la Unión Soviética y México, generó un proyecto denominado de la Alianza para el Progreso, en donde Estados Unidos en particular estuvo muy, como nación poderosa, estuvo muy preocupada por tener influencia cultural y establecer los límites y las fronteras de su enfrentamiento ideológico y político con la Unión Soviética. En este contexto, México construyó una política exterior muy interesante. No nos subordinamos inmediatamente, al contrario, con el paso de los años hubo una estrategia de mucha independencia, en donde nuestra independencia se marcaba mucho por nuestra gran solidaridad con Centroamérica y América Latina en su conjunto, y en donde hubo años extraordinarios en los años 70, donde México y su independencia le permitía ser una nación que apoyaba todos los movimientos de emancipación en Centroamérica en particular, y la relación con Estados Unidos era una relación respetuosa, con momentos de conflicto y cooperación, era, yo diría, estable, y el problema migratorio era razonable. Había habido una oleada de migración, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se permitía el paso de los mexicanos libremente a trabajar del otro lado, con el famoso acuerdo de los braceros. Pero ya para los años 70 y 80 hubo momentos de gran tensión. México muy cerca siempre de Cuba, cerca del movimiento Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, mucho respeto a los sandinistas que triunfaría su revolución en el año 79, y México iba y venía. Pero ya para los años 80 viene un regreso al bilateralismo, México se acerca mucho a Brasil, al resto de América Latina, y la frontera México-Estados Unidos sigue siendo estable, porosa, siempre con ese flujo migratorio de mexicanos que buscaban el sueño americano al pasarse al otro lado. Y creo que se puede decir que no éramos un problema de seguridad nacional para Estados Unidos,
Decía un profesor extraordinario de Seguridad Nacional de esos años, Adolfo Aguilar Cincer, que a la postre fue consejero de Seguridad Nacional, ya fallecido, en paz descanse, que la Seguridad Nacional de Estados Unidos empezaba en Guatemala y que la Seguridad Nacional de México empezaba en El Salvador. Es decir, no se podía imaginar que México fuera un problema para Estados Unidos y su seguridad nacional. Bueno, esto permitía este juego entre cuidar mucho la relación con Estados Unidos, una cooperación permanente, a veces no tan pública, y una libertad de movilidad para ser solidarios con Centroamérica, Sudamérica y con nuestra América Latina. Sin embargo, hay un parteaguas que nos debe situar de cómo está el modelo de seguridad y de corresponsabilidad México-Estados Unidos. Sin duda fue el golpe terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Hay un parteaguas donde Estados Unidos reconvierte su doctrina, y esta doctrina implicó ya no tener una estrategia para esperar el enemigo externo, sino que tuvo que reconvertir su doctrina para valorar la existencia permanente de un riesgo y una amenaza de un enemigo interior. Y la amenaza se llama terrorismo. Y en esa lógica, a partir de ahí, ellos plantearon con sus socios en el resto del mundo, pero muy señaladamente con México, cómo iban a tratar el problema de la frontera. Frontera sur para ellos, frontera norte para nosotros, y a partir de ahí viene la idea de buscar un modelo de corresponsabilidad. El primer acuerdo que se firma es sobre fronteras inteligentes, me acuerdo muy bien. El primer acuerdo no fue con México, fue con Canadá, pero me refiero a México y Latinoamérica, porque tiene que ver con el resto del continente, y esa estrategia de fronteras inteligentes para mí fue el inicio de la búsqueda de un modelo de seguridad que, a pesar de todo, en mi opinión, está inacabado. Pasaron los años y se lanza la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, buscando combinar estos dos elementos. No puede haber prosperidad sin seguridad, pero si no hay seguridad no puede haber prosperidad. Pasan algunos años y no se consolida. Yo pensaba que el ASPAN iba a ser el espacio para darle mayor visibilidad a un modelo de cooperación entre los gobiernos, entre los congresos, entre las agencias de inteligencia, entre los actores de la seguridad, no solo de la frontera, sino de lo que representaban los flujos comerciales de México-Estados Unidos y de lo que representa México hoy frente a la principal amenaza que ahora entro en materia. El ASPAN tuvo su valor, pero murió por muerte natural, y se lanza con el presidente Bush y el presidente Calderón en México la famosa Iniciativa Mérida, que eventualmente sería la nueva fase de un modelo más elaborado, más eficaz de la relación bilateral, puesto que, y esta es una hipótesis como profesor universitario, en la visión de Estados Unidos, el tema migratorio puede ser una correa de transmisión o puede ser un conducto para que penetren potenciales terroristas al territorio de los Estados Unidos. Y en esa lógica, bueno, pues para México es difícil valorarla así. Nosotros vemos el tema migratorio como un tema de gente emigrando para buscar oportunidades por razones económicas, y sentimos que no son potencialmente terroristas. No ha pasado nada en la actualidad, sin embargo hay dos visiones encontradas que tienen que compatibilizarse, y en esa lógica para nosotros el problema de nuestros migrantes es cómo los protegemos desde México y lo valoramos desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, sin embargo, la Iniciativa Mérida nace, y yo pensé que se iba a expandir y que iba a agarrar fuerza. Inclusive el presidente ya Bush le pone un nuevo condimento, el llamado pilar de las comunidades resilientes, es decir, cómo lograr que las comunidades en México en particular sean más fuertes frente a la amenaza no del terrorismo, sino en particular del crimen organizado. Y nosotros en la agenda bilateral de la Iniciativa Mérida pusimos el tema del crimen organizado como un tema fundamental de la seguridad de México. En esa lógica, para Estados Unidos, la pregunta ¿es para Estados Unidos el crimen organizado un tema de seguridad nacional? Creo que no lo ven así. Lo ven como un tema de salud pública, porque son el principal mercado de consumo de los flujos de drogas que vienen de Sudamérica y pasan por México y se colocan en aquel mercado. México también es productor,
también coloca grandes cantidades de droga del otro lado. Y la pregunta es, ¿por qué no construyen un solo enfoque? ¿Por qué no la corresponsabilidad construye una sola visión? Mi respuesta es, yo creo que muy sencilla. Yo creo que para Estados Unidos la delincuencia organizada, que sí opera de aquel lado, que sí tiene puntos de distribución, que sí opera en ciudades muy identificadas. Hay un mapa extraordinario que producía el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya no he visto la última versión, pero se veía claramente el influjo y el manejo de la delincuencia mexicana operando los centros de distribución, porque son los grandes consumidores, y creo que ellos tienen las capacidades institucionales, la fuerza para poder contener que el comportamiento de la delincuencia organizada no se convierta en una amenaza a la gobernabilidad de los Estados Unidos. En cambio, en el lado mexicano no hemos logrado un esquema de seguridad interior que satisfaga la cooperación México-Estados Unidos. En México lo que ha sucedido es que tenemos un modelo que ante la imposibilidad de consolidar una policía nacional, la última versión fue la promesa de una gendarmería, lo que hicimos fue desde hace algunos años, por lo menos 10 años, recargarnos en las Fuerzas Armadas y darles la misión que eventualmente tendría que haber hecho los civiles a través de una efectiva modelo policial federal que cubriera el territorio para combatir esta amenaza de crimen organizado. En esa lógica, yo creo que México y Estados Unidos estamos llamados a construir un modelo de confianza donde de aquel lado se siga la cooperación y valoren cada día más la importancia de tener más recursos para el manejo sobre todo de la frontera y de ciertas rutas, inclusive marítimas. Y del lado mexicano tenemos la obligación de construir un modelo que consolide un modelo de policía federal que permita o dar un nuevo marco para que existan, voy a citar a una gran amiga mía que me invitó aquí, voy a citar su tesis, una fuerza intermedia donde ya las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de cambiar su misión, ampliar sus misiones en cooperación con la Policía Federal que no ha logrado un modelo único, o de plano consolidar un modelo de Policía Federal que permita combatir el crimen organizado y llegar a un acuerdo con su contraparte en Estados Unidos y ser efectiva. Porque de otra manera las Fuerzas Armadas de México se siguen desgastando mucho por haber entrado al relevo sin previo entrenamiento, sin un modelo específico, y lo han hecho muy bien, pero se han desgastado. Entonces yo creo que, en conclusión, la iniciativa Mérida debe ser revisada, debe de haber un esquema más visible de corresponsabilidad. Por cierto, fue plasmada en la iniciativa Mérida. El punto de partida fue la corresponsabilidad o la responsabilidad compartida entre ambas naciones para proteger a nuestras sociedades. Y en esa lógica yo creo que estamos parados en un momento muy oportuno para que los congresos de ambos países dejen de preocuparse por la desconfianza mutua. Hay una desconfianza histórica donde México ve a un país consumidor que no controla ese fenómeno, en donde actúan unilateralmente, son injerencistas, y del lado mexicano pues que hay una visión pues, muy soberanista, y del otro lado nos ven como un país que tiene instituciones poco confiables, con mucha corrupción, con un modelo de seguridad inacabado. Entonces yo creo que lo que vamos a presenciar en los próximos años va a ser un esfuerzo de una área geográfica de destino común, donde el modelo permita construir confianza, efectividad, y donde no haya ni soberbia del lado estadounidense y del lado mexicano no haya una actitud muy cerrada por una posición muy soberanista. Creo que estas ideas permitirán más o menos ver dónde estamos parados y contribuir a este espacio de comunicación tan importante. Muchas gracias por su atención.